Bueno, vamos a comenzar entonces el módulo 3 de esta primera parte de este camino del despertar, donde, como vimos, la primera parte es entender cómo es el camino del sanador, la segunda parte va a ser después entender cómo es el camino del creador, y la idea es en la medida que ahora vayamos avanzando, si alguien tiene alguna pregunta en algún momento me la puede hacer, puede que surjan preguntas. Nosotros básicamente hasta ahora lo que vimos es cómo es el plan, que es un plan que, como vemos, tiene una profundidad muy grande, hay que entenderlo, hay que apreciarlo para poderlo trabajar con la responsabilidad y con la claridad de qué es lo que estamos recibiendo, qué es lo que nosotros estamos recibiendo cuando leemos el curso de milagros, cuando aprendemos el curso de milagros. Y como yo les mostraba algunas perlas, ¿sí?, de que fuimos leyendo algunas frases y nos fuimos guiando por algunas cuestiones, vemos que cada frase, cada cosa que el libro enseña tiene una potencia o una claridad que nos puede traer muy grande. Por eso la importancia de hacer todo el camino, de seguir el paso de lo que vimos como los 5 libros, ¿sí? Y después lo que vimos es básicamente cómo nace el sanador, que básicamente, obviamente, cuando el sanador va apareciendo, es alguien que juzga, es alguien que tiene miedo, es alguien que proyecta, o sea que no hay que idealizar el camino, hay que entender que de alguna manera sí, el final es ideal, en el sentido de que al final del camino la idea matriz de todo lo que existe es la idea de la creación y la idea de Dios, y eso es lo que somos, pero dentro de todo el camino hay una serie de cuestiones que hay que atravesar, sobre todo, como lo vimos, para no quedarnos como enganchados o atrapados con los juegos que todavía el ego hace, como tirando sus últimas armas, ¿sí? Como vimos, el sanador no sanado y algunas cosas ahí que pueden aparecer. Nos quedan ahora 2 módulos donde ahora vamos a hablar de un poco, vamos a hacer como una especie de mapa de lo que es el sanador, y en el último módulo vamos a hacer algo que de alguna manera quizá para muchos puede ser como medio futurología, porque es qué es lo que el sanador, una vez sanado o en el proceso de sanarse, empieza a hacer, empieza a enseñar. Por eso la idea es concentrarlo todo. Esto, como les digo, o sea, este encuentro no implica que al haber hecho esto ya entendamos el curso de milagros. Lo que implica es dar un pantallazo de lo que es el camino del sanador, pero después obviamente hay que hacer las prácticas, hay que estudiar el libro, hay que enseñarlo, o sea, y una de las cosas que a veces puede ocurrir es que nosotros aprendemos mucho a través de las charlas, pero el curso de milagros, digamos, no se puede enseñar en una charla. O sea, lo ideal, por eso yo siempre, y nosotros cuando lo estudiamos en las formaciones, vamos a leer el libro. No alcanza con escucharme a mí, no alcanza con ver esto, hay que leer el libro, porque el libro te pone en jaque mucho más de lo que lo puedo llegar a hacer yo. Entonces, bueno, dentro de esta primera parte de hoy, que es el camino del sanador, vamos a ver, como les dije, el mapa del sanador. Entonces, algo de esto les adelanté, pero ¿qué es este mapa? Este mapa es una nueva hoja de ruta, un nuevo vocabulario. Nosotros lo vimos al principio del módulo 1 al final, es esos binomios que nos muestran otro mapa conceptual, donde antes quizá, y antes de estudiar con esa claridad de verlo en dos, está el ego y está el Espíritu Santo, está la verdad, está la mentira, está la ilusión y está la luz. Antes de verlo con esa claridad, es como que cuesta, porque vamos girando y girando y girando, y muchos les pasa que llegan de pronto a este camino, que vienen de mucha confusión, porque podés estudiar un montón de sabidurías, e incluso las sabidurías diferentes parece que chocan unas con otras, parece que, bueno, pero o soy budista, o estudio cábala, o hago yoga, o soy cristiano, y en última instancia, si todos los caminos, como les dije, que lo que le ocurrió a Ramakrishna, no nos conducen a la misma verdad, básicamente es que estamos todavía en alguna forma de dogma, ¿sí? Y la idea de todo esto es un poco liberarnos de los dogmas. Entonces, ¿qué es lo que hace el curso de milagros? Nos provee de un mapa con un vocabulario específico, un vocabulario técnico, por decir así, a entender, y con una hoja de ruta. Entonces, dentro de eso hay una lengua, por decir así, o una forma de expresar
que está en el curso de milagros, que hay que aprenderla, hay que integrarla, hay que poderla entender. Entonces, y esta es una frase muy bonita que yo cuando la leí en el curso de milagros, son estas cosas que por eso el libro requiere ser leído y ser estudiado, porque hay mucha sabiduría ahí guardada. Y particularmente esta frase a mí me impactó mucho cuando la leí por primera vez y te dice, si quieres ser oído por los que sufres, tienes que hablar su lengua, que es, dicho de otra forma, si querés ayudar a los que sufren, tenés que sufrir. Si querés ayudar a perdonar a otros, tenés que juzgar, porque para poder perdonar algo lo tenés que haber juzgado primero. Entonces, de alguna manera, lo interesante de esto, vamos a ver ahí qué cosas se van abriendo, pero lo interesante de esto es que todo lo que nos ha ocurrido durante nuestra experiencia de vida es importante porque eso implica una lengua o un lenguaje o una forma que nosotros después vamos a tener que transmitir. Obviamente la idea es transmitir el mensaje liberado, el mensaje iluminado, no un mensaje dogmático o un mensaje basado en mis creencias, como vimos, todo eso hay que soltarlo. Pero en sí hay una forma de expresar las cosas que cada uno tiene, que tiene que ver con el lenguaje que el otro puede escuchar. Y entonces te dice, si quieres ser un salvador, tienes que entender de qué es lo que hay que escapar, o sea, para poder... Por eso de alguna manera, si alguna vez se preguntaron, ¿qué carajo hago acá? ¿No? Nunca... Bueno, si vos tenés el propósito de liberar, o de ser un salvador o un liberador o ayudar en el despertar de conciencia, tenés que quedarte dormido justamente para despertarte y poder explicarles a otros qué implica el despertar. Entonces por eso te dice, si quieres ser un salvador, tienes que entender de qué es lo que hay que escapar. La salvación no es algo teórico. O sea que de alguna manera, si estás acá o estás viendo esto a futuro, tenés que entender que elegiste entrar en este sueño para despertarte y ayudar a despertar a otros. Y como veíamos, hay un plan de maestros, hay unos ayudantes, o sea, y esto trae mucha claridad porque cualquiera puede en algún momento sentirse ahí un poco dormido dentro del juego, pero es que hay que entrar en ese juego para poder salir, para poder liberarse, para poder, y para poder ayudar a otros acá, sí o sí hay que nacer en este formato donde nos olvidamos. Hay un meme ahí de un bebé que de pronto dice, bueno, pensé que era mi última encarnación y empieza a llorar y dice, uy, ¿qué hago acá de nuevo? Bueno, hay que entender que para poder ayudar a otros, básicamente hay que estar acá, hay que vivir acá porque hacen falta ayudantes que estén, como veíamos antes, en cautiverio, que estén en este plano. Y en última instancia, lo que vamos a aprender, lo que vamos a entender, como explican muchos maestros, es que debajo de todo ese juego que nosotros podemos vivir, como la cárcel, ¿por qué estoy acá? ¿Qué hago acá? Esto es una cárcel, mi cuerpo, de pronto me siento mal, quiero vomitar, ¿por qué estoy viviendo esto y todo? Hay que entender que en última instancia nada de eso existe, todo eso es temporal y en realidad nosotros seguimos siendo el ser infinito que somos. Que alguien antes decía en la parte anterior, esas experiencias cercanas a la muerte de seres que de pronto no están en el cuerpo y dicen, está buenísimo. Pero si estamos acá y estamos aprendiendo esto, no es para querernos ir allá, es para traer luz a este mundo, porque este mundo en sí es una creación infinita, igual que toda creación infinita. Esto lo digo porque para evitar ese juego de creer que el mundo es malo, el mundo es lo que es. En sí es la interpretación que yo le doy lo que vivo. Y si yo veo la belleza, además que ustedes fíjense, si ustedes vamos a estar en retiro en Córdoba, no creo que nadie salga ahí, vea los cerros y diga, el mundo es una cárcel. No es una cárcel. ¿Sí? O sea, este plano es precioso. La única cárcel es la cárcel de nuestra mente. Entonces de ahí. Pero dentro del mapa del sanador, lo primero a entender es que, como te dice acá, no es algo teórico, hay un mapa, hay un vocabulario que hay que poder integrar y enseñar, y que ese vocabulario implica un vocabulario en el que el otro te puede entender. Por eso cada maestro habla de una forma particular, en un lenguaje particular, con unas palabras particulares, con una modalidad particular, y por eso hay que sacarse como esa idealización del maestro perfecto o algo, porque todos los maestros son absolutamente diferentes.
¿sí? Si ustedes tienen un modelo de maestro en su mente, tienen que liberarlo porque todos los maestros son absolutamente diferentes y basta estudiar algunos, 3 o 4, o 10 o 20 o lo que sea, para darse cuenta que todos eran diferentes. Hay un maestro zen que te pegaba un palo en la cabeza, había otro que te daba una cachetada, había otro que te abrazaba, hay otro que te enseñaba con el silencio y que no decía nada, hay otro que podía estar hablando horas, todos absolutamente diferentes. Y la cualidad del maestro es que reconoce ese diferencial, por decir así, y lo expresa con amor infinito. Entonces lo que se expresa, más allá de la forma, es el amor del maestro, eso es lo importante. ¿Cómo? No entendí. Haber pasado por ahí y haber salido, pues te sirve para contar tu historia, no tu historia, pero tu experiencia de cómo vos usaste la herramienta y saliste. Porque en algún momento dijiste que no era bueno contar la experiencia que vos tuviste para salir de ahí. Bueno, voy a repetir lo que dijiste más o menos como para que se escuche y quede grabado. Lo que me está diciendo acá Inés es que yo lo que en algún momento dije era que quizá no era tan bueno contar la propia experiencia de cómo uno hizo un salto o algo. En realidad no es que no sea bueno, en realidad el tema es que vos no te lo creas. Porque si vos contás la historia y creés que estás contando algo real, vos te lo estás creyendo y le estás expresando al otro algo real. Y el peligro, entre comillas, de eso es que uno se identifica con el camino que el otro hace y como todos tienen caminos diferentes, si yo te cuento mi camino y vos pensás por el estado en el que estás ahora que ese camino que yo hice es el que te tiene que pasar a vos, te vas a golpear la cabeza contra la pared muchas veces porque tu camino va a ser completamente diferente. Entonces yo te digo, no sé, en una pareja viví tal cosa y pude ver esto, vos vas a estar viendo a ver si podés imitar eso, porque mientras el ego está activo, el ego funciona por imitación. Por eso lo que le decía, que no hay que idealizar, todos los maestros son diferentes. La cuestión es ver el propio camino del maestro que le toca a cada uno, el propio camino del sanador, porque son todos diferentes. Entonces, el peligro, entre comillas, es creer que el camino que esa persona te está diciendo que hizo es el que vas a hacer vos, no lo vas a hacer. Entonces vas a estar... por eso es muy interesante ver muchos maestros y tal, porque todos vivieron experiencias diferentes y quizá uno te pone la verdad de una forma y vos como que no lo sentís del todo así, o no te resuena tanto y de pronto, pum, encontraste a otro que te cierra, como se dice acá, por todos lados. Entonces, el único tema con la historia y eso es la identificación que genera el ego con una historia en particular, la búsqueda que hace de repetir esa historia. Y bueno, hace miles de años hay gente que sigue buscando iluminarse de la misma forma quizá que se iluminó Buda. Y sigue intentando la misma forma, a ver si esa forma me funciona. Y nos encontramos con miles de años de humanidad, de seres buscando, imitando y no encontrándolo por esa... Hay un caso muy interesante acá, que es el caso de Eckhart Tolle. De Eckhart Tolle. Que él tuvo como un despertar súbito, que... no se lo recomiendo a nadie porque él estaba en una angustia impresionante y con ganas de suicidarse, así que no les voy a desear eso a nadie, pero él estaba en una angustia y tuvo un despertar súbito, en un instante. Se despertó en un momento y no había ego y estaba viendo y estuvo un año, como cuenta, un año viviendo en parques, ¿sí? Totalmente. Sí, o sea, tuvo un proceso en que fue dejando lo que hacía hasta quedarse ahí en parques, en éxtasis, no necesitaba nada, estaba ahí. Y él después se fue uniendo otra vez, vio que había seres parecidos, dijo, me voy a unir estos humanos. Y él cuenta que no me acuerdo en qué país, pero fue como a un grupo budista, y él estaba con ellos y todos meditando ahí, buscando iluminarse, y él les dijo, eso que ustedes están buscando, yo ya lo estoy experimentando ahora. Pero claro, esa búsqueda que hace que tengo que sentarme a meditar en el Buda y abrir el tercer ojo, o la espiral ahí, que gire la energía, o no sé qué invento, todo eso hace que uno busque imitar y de pronto ahí tenías un maestro, en ese caso, iluminado ahí, que ya está, es esto. No te sientes a meditar. De hecho, hay algo a partir de esto que es interesante, que en un momento Helen le pregunta a Jesús el tema de la meditación. Si ustedes buscan en el PDF, porque buscar en todo el libro es medio complicado, la palabra contemplación, se lo traduce o está como contemplación, y él le dice que el camino de la contemplación, que podría, es como, a eso se refiere al camino de la meditación, es un camino que
va a terminar dando resultado por la intención que tiene, que en última instancia es la luz, pero que es un camino muy largo y es un camino que no es necesario, el de sentarse a meditar. Lo que tenés que entender es quién sos, eso es ahora, punto. Querés sentarte a meditar y luchar y no, y tengo que silenciar la mente y tal, y tengo que ver una luz o no, o veo la luz y me identifico con la luz y después la luz se va y por qué se fue y ahora qué hago. Ahí, bueno, obviamente por la intención que tiene en algún momento lo vas a ver, pero el curso de milagros es como un formato muy acelerado donde vos lo que tenés que hacer es entenderlo. No tenés que estar horas y horas y horas y horas, o sea, lo podés hacer, pero lo que tenés que hacer es entender cómo funciona la mente y cómo funciona el ego para poder liberarlo, y por eso un poco es eso. Uno puede leer las historias de maestros, pero si vos te vas a quedar esperando a iluminarte como le pasó a Eckhart Tolle, te vas a esperar toda tu vida porque ese fue su despertar. Y cada uno tuvo uno diferente. El de Muji también es muy bonito. Lo cuento y sigo. Él fue a India y estuvo con Papaji. Él ya tenía un grado de conciencia muy alto, pero todavía no había habido la liberación que después enseñó. Y él en un momento está con Papaji y le escribe una carta, y de hecho está el video en YouTube, lo pueden buscar y lo pueden ver, está en inglés, pero está ahí, donde Papaji le dice, Papaji fue su maestro, le dice a Muji, you must disappear, o algo parecido, tú tienes que desaparecer. Y él como que, él lo cuenta, y, ¿cómo tengo que desaparecer? ¿Qué es esto? Yo estoy acá. Y de pronto como que tuvo ahí un tema ahí que dijo, no, yo me voy, no sé qué hago acá, me voy a ir, como que hubo una reacción. Empezó a guardar todas sus cosas para irse de la India y volver creo que a Londres. Y en un momento fue como, no, espera, voy a salir a caminar antes. Salió a caminar y de pronto, él lo cuenta, se miraba y no había nada. ¿Qué es lo que no había? No había ego, estaba en... Pero bueno, ese es por eso digo, esto se los digo no para que busquen imitarlo, sino para entender que el despertar de cada uno es un despertar diferente y uno no puede buscar imitar porque vas a estar buscando toda tu vida imitar algo que no es lo que te va a ocurrir a vos. En ese sentido, las historias hay que tomarlas siempre con pinzas, porque nunca la historia del otro es tu historia, y nunca la película del otro es tu película, y nunca el perdón del otro es tu perdón, y por eso hay que entender cómo funciona la mecánica del ego, de la imitación y la comparación, para no caer, digamos, en ese juego de imitar y comparar. Entonces, como hemos visto, hemos hablado del sanador no sanado, y dentro del mapa del sanador hay que entender esto. Han sido muchos los sanadores que no se curaron a sí mismos. Entonces, entenderlo ni para juzgar a otro, ni para tener miedo a no sanarme, ni simplemente para entenderlo, para de alguna manera asentar en nuestra mente con claridad y con certeza de mi trabajo es sanarme. Mi trabajo no es ser un sanador no sanado. Mi trabajo es sanarme, es entender en última instancia cómo funciona toda la película. Si esto es como podemos poner un ejemplo de pronto vos estás viendo justamente una película fílmica y te parece una locura, las actuaciones, el maquillaje, los efectos especiales, la edición, la música, todo, pero el que estudia eso, para el que lo estudia no es una locura, él lo entiende, acá hizo esto, acá hicieron tal efecto, acá aplicaron tal cosa. Dentro de nuestra mente ocurre igual. Para nosotros puede ser un misterio en la mente, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo esto? Pero para el que estudia su propia mente, la va entendiendo y entiende cómo funciona la liberación, o sea, no vas a caer en el sanador no sanado, por decir así. Lo que hay que hacer es entender cómo funciona la mente. Ese es nuestro trabajo. Entonces, ¿cuál es el secreto del sanador? Y esto es muy importante, es uno de los mensajes para mí más importantes del curso de milagros, que te dice, la única manera de curar es ser curado. O sea, el sanador se sana sanando. Así como el maestro aprende enseñando, el sanador se sana sanando. Volvemos a esta cuestión del espejo, donde si yo quiero ayudar a otros, tengo que ayudarme a mí. Si yo quiero que otros me ayuden, tengo que ayudar a otros. Todo funciona en una correlación de espejos, y si yo quiero ver la sanación, vivir la liberación y tal, tengo que curar, tengo que sanar, y tengo que permitirme ser sanado por los otros, o sea, permitir que otros me muestren lo que yo todavía no tengo liberado para poder liberarlo. Por eso, un poco la energía fuerte que le quiero dar a todo esto para que lo comprendamos, más allá de esta síntesis en estos 4 módulos de lo que es el curso de milagros, es que todos, para poder experimentar la liberación, tenemos que ayudar a liberar a otros. Y eso es muy importante, y es un salto que a veces uno no se anima a dar. Después les voy a compartir algo con respecto a esto, porque también dentro de lo que hacemos
estamos orientándonos a entender esto, a aplicar esto. Y así como en la guía para la paz interior se forman como guías para guiar a otros, no es por una da igual en sí un certificado o algo, es para que básicamente asentar en la mente, es una inyección en la mente de que ahora me toca guiar, ahora me toca ayudar, porque es muy fácil, no sé si muy fácil, pero puede ocurrir que uno se queda como ahí, en lo leí, lo medité, y queda ahí y el ego vuelve a salir a flote reforzado y súper feliz, diciendo, ya está, ahora soy un ego mejorado porque conozco el curso de milagros. ¿Sí? Y que eso es el sanador no sanado. Entonces el secreto del sanador es que la única manera de curar es ser curado. Ahora, ¿cuál es la comprensión que va experimentando un sanador? Acá podemos hablar de muchas cosas. Yo les estoy trayendo algunas y obviamente cuando uno arma un seminario, una clase o un taller, hay que seleccionar ciertas cuestiones, pero después quizás le va a pasar cuando ustedes estudien o empiecen a enseñar el curso de milagros, que lo van leyendo y quieren enseñar todo. Decir, no, esto no lo puedo dejar, lo quiero poner, y esto no, bueno, pero hay que seleccionar. Y entonces, ¿qué es lo que la comprensión a la que vamos llegando? Te dice el curso de milagros, siempre que crees que sabes, la paz se aleja de ti porque has abandonado al maestro de la paz. Esto lo hemos hablado, pero es muy importante de comprender. Dice, siempre que reconoces que no sabes, la paz retorna a ti, pues has invitado al Espíritu Santo a que retorne, al haber abandonado al ego por él. ¿Qué significa esto? Esto van a ver cómo todos los temas se van como relacionando. Cuando uno cree que sabe, el mayor enemigo es uno mismo, porque en realidad vos no sabés nada. Y si ustedes después empiezan a hacer sesiones con personas que les piden hacer sesiones de un curso de milagros o empiezan a dar talleres, el mayor enemigo del otro es su propia mente y su propia creencia de que sabe, que de alguna manera toda la estructura humana actual, tal y como funciona ahora en la matriz del ego, está pensada para que uno incorpore un conocimiento que cree que sabe y defienda eso, luche por eso, se aferre a eso y se entregue a eso. Si uno ve, mismo estudiando un poco de historia humana, te das cuenta de que nunca nadie supo nada. Y que en todo caso, si nosotros nos remontamos a un maestro de hace 2500 años, él dijo, solo sé que no sé nada. Y si uno lee el Tao o lee otras sabidurías, todo apunta al no saber. O sea, el creer que sé es la mayor muestra de ignorancia. El que cree que sabe, no sabe. Y el que no sabe nada está abierto a todo. Hay un ejemplo que da Alejandro Jodorowsky, me parece en uno de sus libros, que es muy hermoso, que dice, si yo estoy en una playa infinita, y yo quiero sentir la arena, tengo dos opciones. O meto la mano en la arena, agarro un puñado de arena y de una playa infinita me quedo con unos pocos gránulos de arena, o dejo la palma abierta y dejo que el viento vaya llevando y en algún momento toda la playa va a pasar por mi mano. O sea que si yo estoy abierto, si yo no me cierro, si yo estoy abierto y no me aferro a algo, si yo estoy abierto, voy a poder experimentarlo todo. En tanto, si yo me cierro a algo en particular, me voy a quedar con eso. Por eso es muy importante entender que una creencia es eso, es un puño cerrado. Me cierro en base a esta idea. Y por eso el curso de milagros, cuando uno lo comienza, es muy desafiante porque está todo el tiempo, de manera constante, atentando contra todas tus creencias, contra todas tus ideas, al punto tal, eso lo vamos a ver lo vamos a ver ahora, entonces no me voy a adelantar. Pero esto es muy importante de entender. La primera comprensión para salir del sanador no sanado hacia el sanador o el que va sanando con otra honestidad, con otra claridad, es entender que no sé nada. Que cada vez que creo saber algo, ahí generé una cárcel. Que cada vez que suelto lo que creía saber, ahí libero. Y esto, en la medida que ustedes vayan enseñando, vayan acompañando a otros, van a ver esto, lo que les digo, el espejo, la liberación en otro. El que llega y está ya aferrado a una idea, a una creencia, puede parecer una idea altruista, pero esto grábenselo, toda idea, sea altruista o no, es igualmente estúpida, porque sigue siendo una idea humana de un ser egoísta, enfermo mental, que cree en la separación. Por eso hay que soltar todas las creencias. La verdad no es una creencia. El que cree en la verdad no la conoce y el que la conoce no necesita defenderla. Entonces, esta es una comprensión
muy importante que en sus momentos de desasosiego, recuérdenla. Cuando lleguen a ese momento, que estén ahí perdidos y digan, pero yo fui puede ser hoy, dentro de 2 horas, yo fui al seminario y el camino del sanador y no acordate que no sabés nada. Si crees que sabés, el maestro se aleja. Cuando no sabes nada, el maestro ingresa. Eso también está explicado de alguna manera en el Tao. Cuando vos vas hacia algo, fíjense esto, cuando vos vas hacia algo, eso hacia lo que vas se aleja. Y cuando vos dejás de ir hacia ese lugar, eso viene. ¿Lo experimentaron alguna vez? Bueno, cuando uno suelta de pronto, uy, ahora me llega que solté. Y cuando uno está corriendo detrás de eso, parece que como si... En el práctico se ve cuando dejas de buscar algo que por ahí, tu llave, lo que fuera. Bueno, en la práctica sí, se puede ver con cosas así simples, que de pronto vos decís, bueno, no sé, y ahí está acá. Y a un nivel más profundo es eso, nosotros tenemos que, o sea, el trabajo interno, podemos llamarle meditación o indagación, es soltar todo para estar abierto a recibir, que eso es un poco lo que vamos a hacer en el retiro. Bueno, entonces, esta es la comprensión súper importante, grábenselo esto, acuérdense de Sócrates, solo sé que no sé nada, solo sé que no sé nada, fue la frase más sintética, me parece, prácticamente de esto. Ahora, ¿cuál es el pensamiento del sanador? ¿Cómo piensa un sanador? Y esto es para empezar a sanar. El maestro ya está en otro nivel. Nosotros acá vamos a ver el camino del sanador. Si les gusta, el año que viene en Cancún hacemos el camino del maestro. Pero eso después vamos a ver, si les gusta el lugar y eso podemos... Bueno, este es el camino del sanador. En el camino del sanador... Esta es la lección número 4 del libro de ejercicios que dice simplemente la lección, o sea, vos arrancás el curso de milagros con los ejercicios y al 4.º día te dice estos pensamientos no significan nada y vos decís, ¿y ahora qué hago? O sea, si los pensamientos que tengo no significan, ¿de dónde me agarro? Fíjense que el ego siempre busca aferrarse de algo, agarrarse de algo y en realidad la mente del maestro siempre está en el aire, siempre está flotando en el aire, nunca está agarrada a algo. Porque el ejemplo este que les di de la arena es muy visual. Cuando yo agarro algo, estoy perdiendo de experimentar todo el resto. Lo cual, y esto les puede haber pasado en parejas, por ejemplo. Cuando vos estás con una persona y te aferrás a esa persona, no es que pierdas de tener sexo con todo el resto de la humanidad. No se trata, no estoy alentándolos a que prueben todo lo que les estoy explicando es que cuando yo me aferro a alguien, tengo miedo de perder esa persona y no es que me pierda de experimentar a los otros, me pierdo de experimentarme a mí mismo en libertad y en amor. Porque el miedo lo que hace es contraerme y eso lo pueden experimentar. Cuando uno está en esa apertura, cuando no hay miedo, la experiencia es total. Como enseñan muchos maestros, la experiencia es total. Eso es uno de los mensajes de, por ejemplo, Krishnamurti, que te dice que la experiencia en sí es total. Tu experiencia ahora, como humano, es total. Si vos pensás que algo te falta ahora, vas a empezar a buscar. Pero si vos reconoces que tu experiencia es total, hay una frase también de un maestro zen que a mí me ayudó mucho, por lo menos a entenderlo, para después experimentarlo, que le preguntan a un maestro hace 15 siglos, o sea, un maestro, no me acuerdo el nombre, ¿no? Porque hay unos libros de un maestro que se llama Suzuki, que habla Introducción al Zen, y tiene varios libros sobre el Zen, y ahí te van contando anécdotas de maestro, y anda a acordarte de los nombres, porque te lo dicen en japonés, te lo dicen y en chino, y bueno. Pero a este maestro le preguntaron, maestro, ¿cómo definiría la iluminación? Y que eso a mí me encanta del Zen, lo describen con esa simpleza, que vos después te podés quedar rompiendo la cabeza para entenderlo, pero te lo describen muy simple. Dice, cuando te iluminas no se agrega ni se resta nada. Y uno ahí, agregame algo, si me falta algo. No se agrega ni se resta nada, o sea, sos tal, y que eso en el Zen a veces se les traduce como talidad, tal y como es tal y como es, no es ni más ni es menos, no es ni más arriba ni más abajo, es tal y como es. Entonces, este básicamente podríamos definirlo como el pensamiento que un sanador tiene que entrenarse para tener, que es este pensamiento que estoy teniendo, con el cual me identifiqué y el cual creo que es real y el cual me marea y me hace confundir y me hace perder, no significa nada. Esta lección, que si bien es una lección que hacemos un día,
básicamente después se va repitiendo con otras formas, porque si hay algo que tiene el curso de milagros es que es muy creativo para marear al ego y decir, una lección nueva, es igual a la de ayer, pero diferente, ¿no? Son todas las lecciones muy parecidas, en el sentido de que todas apuntan a lo mismo, no a que digan lo mismo, cada una nos enriquece un poquito. Entonces, vamos a seguir con el mapa del sanador. Vimos qué tipo de pensamiento, vimos comprensión, vamos a ver varias cosas. Ahora, ¿cuál es el estado del sanador? El estado mental. Esto es súper importante, súper importante. El estado del sanador es una mente que está alerta. Alerta no significa en tensión, ni significa en conflicto, significa en observación. Y, por ejemplo, Buda a eso le llamaba, por lo menos se lo traduce, porque andás a ver, él hablaba en Pali, se lo traduce como el vigilante. Te dice, tenés que vigilar tus pensamientos, tenés que vigilar tu mente. En el curso de milagros, y por eso digo, uno después puede, en cada maestro lo va a expresar a su forma, el curso de milagros en un momento te habla de la mente alerta y te dice, lo que inventaste ha aprisionado tu voluntad y te ha dado una mente enferma que ahora tiene que ser sanada. Ese punto en el que estamos. Mantenerse alerta contra esta enfermedad, que es el egoísmo, la separación, el miedo y tal, es la manera de sanarla. Una vez que tu mente haya sanado, irradiará salud y de este modo enseñará lo que es la curación. O sea, en el proceso de sanación, lo que hay que desarrollar y hay que puntualizar y hay que entrenar es la mente alerta. Porque cuando vos no estés alerta, el ego aparece. Y el ego vuelve a tomar el control y uno parece, uy, pero yo lo había entendido y ahora estoy otra vez acá. Por eso es muy importante entender la teoría y entender cómo hacer la práctica. Porque si no, como les digo, de pronto vas a un templo y te dicen, no, para alcanzar la iluminación tenés que sentarte a meditar de tal y cual forma, y vos te lo crees y estás 20 años haciendo esa meditación y no te iluminás ni por putas. Porque una meditación no puede iluminar a nadie. O sea, si vos ya sos la luz, no necesitas iluminarte. Necesitas entenderlo, necesitas verlo. Entonces la forma más profunda para esto es la mente alerta, que no es más que tener la mente en observación de la mente misma. Cuando la mente no se puede observar, así lo define Cartol, él te dice, el ego es la mente no observada. La mente que no se observa a sí misma, o sea, no se conoce, eso es el ego. Por eso es importante de que ustedes, mientras me están escuchando, se estén autoobservando, y eso no solo ahora, como un entrenamiento ahora, sino algo que ahora lo entrenan como para después continuarlo y continuarlo y continuarlo. Hay un punto que con mucho entrenamiento la mente está, en general está alerta ya. Y si aparece el ego lo ves y ya no te... Así como no tengas miedo de mirar el miedo, te dice el curso de milagros, si aparece el ego y vos lo podés ver, ¿qué miedo va a haber? Ninguno. O sea, apareció el ego, bueno, hace décadas que viene apareciendo, vení, pasá, sentate, vamos a tomar un café. Ah, te fuiste porque te vi, bueno, te espero mañana, pasá cuando quieras. En sí un maestro no le tiene miedo al ego, porque reconoce que él no es eso. Yo puedo tener un pensamiento de ira ahora o de bronca o lo que sea, pero yo no me identifico y ¿eso qué hace? Nada. El juego del ego es cuando yo me identifico con eso, me aferro a eso, creo ser eso, creo que tengo que hacer algo. Por eso en sí la liberación es muy fácil, pero hay que entender cómo funciona. Por eso también, volviendo a lo que preguntaba Inés, el peligro de cuando uno no está liberado contar su historia. Contar es muy peligroso. Sí, o sea, el peligro de contar la historia es que si el otro no está con mente alerta, o sea, primero lo que hay que enseñar es estar alerta al otro, de alguna forma. Porque si el otro no está alerta y vos le contás lo que vos experimentaste, el otro se va a identificar y se va... O sea, es un poco lo que hablábamos en el módulo anterior. Todas las personas que lleguen van a proyectar con vos, van a odiarte, te van a idealizar, van a buscar ser como vos, te van a rechazar, van a vivir todas las experiencias egoicas, o las que tengan que vivir, ¿no? Las que tengan que vivir con respecto a vos, y uno tiene que conocer eso, y por eso lo más importante, en principio, es mente alerta. La mente alerta. Si ustedes, ahora, ¿qué pasa? En realidad, si nosotros nos guiamos por ese plan que yo les hablé al principio, en realidad lo primero no es la mente alerta, lo primero es la teoría.
para saber de qué tengo que estar alerta, o contra qué tengo que estar alerta, o por qué tengo que estar alerta. Entonces, por eso es teoría, práctica, maestría, terapia, oración. O sea, es el camino en el que fueron bajando los libros y por algo fueron bajando así. Entonces, ahora lo más importante es que ustedes vayan aprendiendo el estado de alerta. ¿Cuál es el libro que a mí más me ayudó a esto? El poder de la hora. El poder de la hora es un libro que te lleva a ese estado de alerta relajada, pero observar impresionante. Así que se los súper recomiendo si no lo han trabajado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo me doy cuenta que tengo que estar alerta? Tengo que empezar a esforzarme. ¿Sí? Tengo que empezar a poner toda mi energía en el estado de alerta. Y al principio es súper desafiante porque el ego está tan agarrado, la mente está tan identificada, que el ego siempre va a buscar alguna distracción para no estar alerta. ¿Sí? Lo cual no implica que no podamos distraernos en el sentido de divertirnos o hacer cosas que nos gusten o lo que sea. Lo que implica es que vos siempre tenés que estar observando tu mente. Por ejemplo, si estás viendo una película y te da miedo algo, observalo, porque está reflejando algo tuyo, en sí no está pasando nada, apagá la película y no hay nada. O te sentís identificado, o te angustia o algo, simplemente mantenete alerta. Y en este sentido, al principio hay que poner un esfuerzo muy, muy grande. Es muy, muy importante al principio. Ahora, ¿qué te dice el curso de milagros? Te dice, la vigilancia requiere esfuerzo, o sea, toda esta tarea, pero solo hasta que aprendas que el esfuerzo en sí es innecesario. ¿Qué significa esto? Que una vez que nosotros despertamos a la mente natural, a la mente original, o lo que en el curso se le llama Cristo, una vez que nosotros despertamos a la mente tal y como es creada ahora, ¿de qué tengo que esforzarme? Soy el que soy. Ahora, en tanto no tenga esa comprensión, o no lo pueda ver, o todavía sean conceptos en mi mente pululando, tengo que estar en estado de vigilancia, tengo que observarme, Por eso es muy recomendable que en ese proceso de sanación, todo el tiempo que le puedan dedicar a observar la mente se lo dediquen, mientras sea necesario. Después no hace falta, pero al principio sí. Tenés 10 minutos y no tenés nada para hacer, en lugar de ponerte a ver TikToks, agarrás, cerrás los ojos y observá tu mente. Y hay una cosa que les quiero compartir también que ayuda mucho. ¿Cuáles son los momentos que se les van a dar para que lo hagan esto? Cuando se angustien, cuando se sientan en conflicto, cuando se sientan solos, cuando se sientan mal. Todos esos momentos, espectacular. Ahí practicar la mente alerta, porque si ocurrió ese estado es porque todavía estás confundido con respecto a lo que sos. Entonces, en ese sentido, todo el plano emocional perturbador es un camino espectacular que te dice, acá la volviste a pifiar, observate. Y en ese sentido, el rol de las emociones nos obliga a estar, bueno, y ni hablar los temas físicos. Cuando uno tiene un dolor de cabeza o algún tema de dolor físico muy grande, alerta, mantenete alerta, porque una cosa es tener dolor físico y estar sufriendo dolor físico, y otra cosa es tener dolor físico y que el ego esté ahí masacrándote. No es lo mismo. Vos podés tener dolor físico. Nadie puede decir no voy a tener dolor físico en mi vida. Pero tener ahí el ego culpándote de por qué hice esto y por qué dejé que el otro me diga que saltáramos del parapente o lo que sea, por qué me animé, por qué y el otro y la próxima no le voy a hacer caso. Ese juego mental es del que hay que estar alerta. Entonces, en principio, yo lo que les quiero transmitir es, hay que estar alerta y hay que esforzarse, sí, en todo momento que tengan, todo huequito, todo espacio, cuando estés hablando con otro, cuando vos mismo estés hablando, cuando estés viajando, cuando estés viendo una película, cuando estés en el trabajo, mente alerta, mente alerta, mente alerta. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no lo necesites más, porque naturalmente tu mente esté alerta. Esto es como la conciencia corporal. Si ustedes hicieron alguna técnica de conciencia corporal, hay un momento en que se te lleva a observar las sensaciones del cuerpo y tal, y es como, uy, pero no siento nada. Pero una vez que vos ya incorporás la conciencia corporal, tenés conciencia corporal. O sea, si hay algo en el cuerpo, te das cuenta de manera inmediata, lo cual no evita el dolor físico, pero sí puede evitar el dolor, por decir así, espiritual, de creer que estamos separados. Bien, ¿cuál es la herramienta del ego? Perdón, la herramienta del sanador. Sí. ¿Cuál es la herramienta del sanador? La gran herramienta es el perdón. Nosotros hablamos de el perdón del ego,
Pero obviamente no es que no haya una forma de perdonar o una forma de liberar, simplemente hay que entender cómo funciona. Y ahora vamos a tratar de entender un poco y explicarles un poco cómo funciona el perdón que libera y no el perdón que juzga. En sí el perdón, acá leemos en el curso de Milagros, te dice el perdón es lo que sana esa percepción de separación, ese de estar separados. Y lo que te dice Jesús en el curso de Milagros es el que perdona se cura. Ahora, ¿qué significa perdonar? Vamos a tratar de entender un poco lo que significa perdonar. Hay algo raro en el perdón, porque el perdón en sí es un concepto, ¿sí? Es una palabra que nuestra mente conceptualiza algo, o sea, nos lleva a creer en algo. Pero en realidad el perdón lo que hace es liberarnos de los conceptos. Entonces acá hay un punto que la idea es, yo se los voy a explicar para que lo comprendan, para que después lo puedan vivir, o ya lo estén viviendo y lo puedan entender con mayor claridad, es que en el perdón desaparecen los conceptos. En el perdón, el mapa conceptual que estaba guiando tu mente deja de existir. O sea, por ejemplo, si vos estabas pensando que había algo que tenía que ocurrir y buscás, ¿y cómo hago para perdonar la idea de que creo que tal persona tiene que hacer algo? Y cómo, la forma es el silencio. Es el presente y es el silencio. Por eso dentro del sanador no sanado nunca se termina de perdonar, porque yo creo que eso ocurrió en el pasado y que tengo que perdonar algo que ocurrió en el pasado. Y el perdón en realidad es la conciencia de que lo único que existe es el presente. Por eso hay un punto en el curso de Milagros que te define, el perdón es presente. En el presente no hay nada que perdonar. Cuando no hay nada que perdonar es cuando perdoné. Por eso, misteriosamente, cuando uno lo comienza a leer, misteriosamente o no, porque esto en sí está en nosotros y lo podemos entender, lo que te dice el curso de Milagros es que el perdón es la última ilusión. La idea de que hay algo a perdonar es una ilusión, porque en sí no hay nada a perdonar. En sí, en Dios, todo es perfecto y todo es tal y como es creado. No hay que cambiar nada, no hay que modificar nada, no hay que pedir nada, no hay que buscar nada, no hay que encontrar nada. Por eso, el que busca se pierde y el que deja de buscar se encuentra. Pero esto no en un sentido de, bueno, entonces no hago nada espiritual o dejo que todo surja. No, ponete a estudiar, el esfuerzo es necesario al principio. Al principio el esfuerzo es súper necesario. Esto en el budismo, por ejemplo, se le llama disciplina. El camino de la rectitud es un camino de disciplina. Ahora, ¿hay que hacerlo como se explicaba en esa época? No, cada uno va encontrando el camino, pero hay que tener una disciplina muy grande, en principio mental, de autoobservación, de mente alerta, y hay que buscar, y hay que, entre comillas, tener cuidado con las recetas, ¿sí? Si bien el curso de Milagros es un curso con una cierta receta, o sea, con ciertos ejercicios, con ciertas prácticas y tal, hay que tener cuidado con las recetas porque uno se aferra a la receta y se olvida qué era lo que realmente quería hacer o de qué se quería, qué era lo que tenía que liberar. Y de hecho, en el manual para el maestro, yo les voy a ir saltando, como ven, estamos picando por todos lados. En el manual para el maestro, lo que te dice con respecto al maestro es que es muy peligroso tener hábitos. El maestro, primero hay que hacer las lecciones, ¿no? Para entender más profundamente, no es que, bueno, no hago las lecciones porque no, primero hacer las lecciones. Pero una vez que vos ya hiciste las lecciones, hiciste tu trabajo interno, hiciste tus prácticas, empezaste a ver de otra forma, si vos generás un hábito del hábito que sea, el ego se aferra al hábito y cuando no haces ese hábito crees que algo te falta. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo de cómo ha funcionado mi ego. Bendito sea, maldito sea también, ambas cosas, ¿no? Las dos polaridades. En sí, quizá a muchos les pasó el famoso hábito de la autoexigencia, donde tengo que hacer y tengo que y tal, me tengo que levantar y tengo que hacer las cosas de tal o cual manera. Entonces, en ese hábito de esa autoexigencia, que es un hábito absolutamente egoísta y enfermo, o sea, el que se autoexige no es un ser sano, es un ser idiotizado por el egoísmo. Entonces hay que entenderlo porque nuestros valores están al revés. A mí me pasaba que, por ejemplo, si no aprovechaba el tiempo de cierta forma que yo consideraba, según lo que había aprendido, que tenía que usar el tiempo, me sentía culpable.
Y en un momento, ahí está el libro, del que lo quiere, Ver a Dios se llama, preguntando ahí internamente, que es lo que está manifestado en ese libro, me levantaba a la mañana y estaba angustiado y estaba acongojado, y la voz me decía como que le daba igual, ¿no? Qué guacho, vos no te pasa nada, ¿no? Como que no hay mañana, no hay tarde, no hay tiempo, vos te estás inventando el tiempo, vos creés que tenés que hacer algo, o que te falta algo, o que te sobra algo, pero en sí, en mí, no existe nada de todo eso. En mí lo único que existe sos vos existiendo tal y como sos creado. Entonces, por eso les compartía que los hábitos, hay que destruir los hábitos, lo cual no implica que no tengas hábitos. Lo que hay que destruir es la idea del hábito. La idea de que si hago algo de una cierta manera voy a tener cierto resultado, cuando las personas que hacen algo que tiene resultado es algo que han hecho que no lo ha hecho nadie. Por eso no se puede imitar a nadie, porque si vos querés imitar a alguien te vas a dar cuenta que, como esto te lo explica Osho, te dice cómo funciona el ego por imitación, cómo funciona el maestro por creación. Por eso mañana vamos a hablar de la creación, porque somos creadores, no somos imitadores, y la imitación lo único que nos lleva es a la comparación, por tanto a la infelicidad, por tanto a la idea de asesinar al otro, que es al que quiero imitar. Que no vamos a hablar de eso. Es lo clásico es cuando uno dice que necesita la naturaleza para meditar, por ejemplo, solo la naturaleza. Cuando no estás en la naturaleza, estás en el medio de la ciudad, no puedes meditar. O sea, ese es un ejemplo bien clásico. Sí. Un horario determinado. Sí, la idea de que para meditar tenemos que estar en un lugar tranquilo, en la naturaleza, donde sea, o en un lugar tranquilo, que necesitamos silencio, no. Lo que necesitas es el máximo ruido posible para poder observar el ruido. O sea, vos lo que tenés que hacer cuando estás en estado de alerta es observar, no es elegir cómo tienen que ser las situaciones o las condiciones dadas. Lo que tenés que observar es tu presente. En todo caso, por vibración, después irás al parque. Bueno, entonces, el perdón en sí es un instante en el que no hay mapa conceptual, en el que deja de haber conceptos, dejan de haber ideas preconcebidas, deja de haber aprendizaje, deja de haber búsqueda. En el perdón lo que hay es presencia y hay silencio interno. De alguna manera, si lo queremos ver de esta manera, en el perdón del ego hay una línea temporal y en el perdón real, el perdón que libera, se rompe la línea temporal. Y nos encontramos como seres existentes simplemente ahora. Y en ese ahora no tengo nada que perdonar porque existo ahora. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Hay preguntas? Cualquier cosa que ahora me pueda pesar o me pueda molestar es solamente una idea o un pensamiento que está en mi mente que no es real. Cualquier cosa que ahora me pueda disgustar, por eso hay una lección que te dice no estoy enfadado por la razón que creo, no estoy enojado por la razón que creo, porque nunca es lo que creemos, nunca es lo que pensamos. Hay un punto más profundo que se ingresa a través del perdón y el perdón lo que hace es limpiar ese juego conceptual, esa capa conceptual que nos lleva a ver las cosas de una cierta manera, con un cierto tinte, con un cierto color o con una cierta selección. De hecho, el curso te dice que lo que hace la percepción es seleccionar qué es lo que quiere ver y buscarlo, y al encontrarlo dice, viste, era así. Que eso, vos podés estar esperando una hora que el otro diga algo, cuando el otro te está hablando de otra cosa que no tiene nada que ver, y cuando lo dices, ah, viste que al final era como yo te decía, y en realidad lo único que querías era corroborar lo que vos estabas buscando. Por eso el ámbito de la percepción, que es el ámbito del sueño, es el ámbito donde nosotros buscamos y buscamos y buscamos y buscamos, y cuando encontramos, ah, viste, tenía razón, lo encontré. Y lo único que hiciste fue perderte temporalmente en algo que creíste que era así y en realidad no estaba siendo así. ¿Me siguen? Estamos flotando un poco, pero es que la mente es abstracta. Si nosotros podemos observar en nuestra mente cómo funciona esto, lo importante no es tanto el ejemplo puntual, aunque los ejemplos a veces ayudan a anclar la información, lo importante es ver el mecanismo, ver cómo funciona. El curso de milagros al principio se vuelve un libro difícil de acceder porque lo que te muestra son los mecanismos. No hay la historia de tal o... solamente en el prefacio algo te cuenta
de la historia de Helen y de lo que ellos vivieron, que algo lo compartimos, pero después no está la historia de alguien. Lo que te muestra es cómo funciona en abstracto. Ahora, vos miralo cómo funciona en concreto en tu vida, entenderlo cómo funciona, pero desde el abstracto es que se comprende. Y una frase también que a mí me gusta mucho cuando la vi en el curso de Milagros, que te dice, la mente es naturalmente abstracta. Cuando la mente se asocia a lo concreto es que aparece el ego. Pero la mente es abstracta, en tanto nosotros podamos estar en esa abstracción de la mente de no pensamiento o de trascendencia del pensamiento, no hay ego. El ego aparece cuando me aferro a un pensamiento concreto. Por eso, como lo vimos antes, el pensamiento del sanador este pensamiento no significa nada. O sea, es como una especie de paradoja, pero no es una paradoja, funciona así. ¿Qué es lo que aplica el sanador de manera constante? Cuestiona todo, algo que hemos hablado. Entonces te dice el curso de Milagros, el primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionarlo. La tarea es cuestionar absolutamente todo. Lo que quede sin cuestionar va a quedar como un dogma y nos vamos a quedar atrapados, aferrados, engrampados en esa idea. Por eso, de alguna manera, el peligro para el ego es que el curso de Milagros nos lleva a liberarnos de todo. Y sea lo que has aprendido de chico, a veces uno queda en esa zona de confort, pero me enseñaron tal cosa y yo aprendí que tal, soltá todo. Y no tengas miedo, como lo hablamos antes, no tengas miedo de soltar todo, porque lo único que puede quedar es lo que sos. Si vos soltás todo, lo único que va a quedar es lo que sos. No es que vas a perder algo. Te vas a dar cuenta qué es real y qué no es real. Esto está en muchos libros también de hace varios siglos, por ejemplo de Sabiduría Advaita, que te dice cuál es el trabajo para el despertar de conciencia, es discernir qué es real y qué es irreal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creyendo que lo irreal es real y que lo real es irreal. Y hay un ejemplo que se da en el Advaita, que es un ejemplo muy simple, muy antiguo, que te dicen, vos vas caminando por el bosque y de pronto ves te parece ver una serpiente y te da miedo lo que estás viendo. Pero si la mirás de nuevo, de pronto ves que era una soga. Era una soga que la miraste de reojo y parecía una serpiente y te asustaste. Eso nos ocurre todo el tiempo en el plano mental. Es un ejemplo como muy simple que se da. Entonces no confundas la soga con la serpiente. La soga no es una serpiente, el ego no es real, el pensamiento que estás teniendo no es real. Si uno puede empezar a discernir lo real de lo irreal, si aparece el ego no te vas a asustar, porque no es algo que esté existiendo. Y si no aparece, tampoco te vas a alegrar, porque nunca existe. Esto es algo, como les digo, como escuchábamos ese maestro Zen que dice, ni se agrega ni se resta nada. Todo es tal y como es. ¿Va a cambiar algo cuando despiertes? No. ¿Se va a aumentar algo? No. A lo sumo lo que sí podemos experimentar es una sensación de paz, una sensación de expansión, una sensación de compleción, de conexión con el otro, de expansión, sí, pero no es algo que se agregue, ese es nuestro estado de ser, como te dice el curso de Milagros, es nuestro estado natural. Entonces, la clave de todo esto es cuestionarlo todo. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. El milagro, que es la respuesta que recibimos a ese cuestionamiento, corrige ese error de percepción. Y en este sentido, con lo que hablábamos de mente alerta, es muy importante observar la percepción en sí misma. ¿Qué estoy percibiendo? ¿Qué estoy viendo? Porque no tengo que buscar que cambie mi... Por eso algunas prácticas de meditación son peligrosas, entre comillas, porque buscan lograr un efecto X donde o tenés que ver una luz, o te tiene que aparecer un guía, o tenés que experimentar tal y cual cosa, y si lo experimentás es un logro. ¿Logro para quién? Para tu ego, porque es que da igual. Que veas a Saint Germain, que veas a la mona chita, o que te aparezca un chanchito y se tire un pedo ahí en tu meditación. ¿Qué significará este chanchito pedorreando acá en mi mente? O sea, el ego siempre está buscando algo y claro, y entonces hay un juego que también es muy peligroso entre comillas, igual les digo, que es el juego de empezar a interpretar, ¿no? Entonces vemos el 11-11 o vemos una luciérnaga o vemos no sé qué y en sí vos estás existiendo ahora y ya.
Si el 11-11 te lo refresca, ok, mirá el 11-11 y, ok, estoy ahora. Pero lo mismo, una picana eléctrica ahí en algún lugar que te... O sea, ahí para... De hecho, en los monasterios zen, cuando yo no lo voy a... En el retiro quizás lo practico, así que para que ustedes lo sepan, cuando alguien estaba meditando y se empezaba a quedar dormido, venía el maestro de atrás, ¡pum! Y le da... ¡Pum! Así. No te duermas, observa, mente alerta. Así que sépanlo porque vamos a tener cámaras y al primer ronquido va a haber, o puede haber picana, bueno, según que les guste, picana o golpecito ahí en la cabeza, todo suave igual, ¿eh? Nadie va a salir lastimado. Sí. Cuando yo iba a los retiros de 3 días, ¿no? Que eran agotadores, uno terminaba durmiéndose, ¿no? Nos hacían así. Y nosotros dábamos vueltas, no había nadie. Nos decían, son sus ancestros que quieren venir a aprender y ustedes se duermen. Bueno, en el retiro van a estar los ancestros también, así que prepárense porque vamos a invocarlos a todos. Ancestros sólidos. ¿Eh? Ancestros sólidos. Vamos a practicar. Toda la técnica que sirva para la iluminación la vamos a aplicar, así que ustedes tranquilos que iluminar sí o sí se van a iluminar. Entonces, la aplicación a realizar es el cuestionamiento constante. ¿Cuál es la experiencia que nos lleva? ¿Cuál es la experiencia que va viviendo el sanador? Va viviendo milagros. ¿Qué es el curso? Es un curso de milagros. Entonces la experiencia natural, normal, que ocurre o debería ocurrir si uno realmente está estudiando y aplicando todo esto, es vivir milagros. Ahora lo que hay que entender es qué es el milagro, porque el milagro en sí para cada uno puede significar otra cosa, entonces hay que ver qué es lo que dice el libro. Y te dice, no necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. ¿Ya? Mente alerta, estamos hablando de la mente. El plano de sanación es la mente, no es ni las emociones, ni el cuerpo, ni el espíritu. De hecho hay una frase que te dice, el curso que te dice, lo único que puede iluminarse es la mente. El espíritu no necesita iluminación porque ya es luz, ya está iluminado, y el cuerpo no se puede iluminar porque es muy denso. El cuerpo se ilumina, desaparece. Entonces el trabajo, la iluminación ocurre en la mente. Entonces la orientación es a nivel mental y te dice, la corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que el cambio es posible. Y lo único que puede cambiar es la mente. Y hay un ejemplo que quizás algunos me lo han escuchado nombrar, también de un ejemplo de un maestro zen, Wei Neng, hace creo que siglo VIII, siglo IX, donde había 2 alumnos que de pronto estaban discutiendo. ¿Qué hacen los alumnos cuando no ven al maestro? Discutir. Pues, ¿qué van a hacer? Si están en el ego van a discutir. Otra cosa no pueden hacer. Entonces estaban viendo una bandera que ondeaba y estaban en ese juego de a ver quién sabe más, ¿no? A ver quién entendió, a ver quién... Entonces uno decía, lo que ondea es la bandera, yo la estoy viendo, es la bandera, es tal y como es. ¿Qué veo? La bandera que ondea, es la bandera, no hay más. Y el otro decía, no, el otro era más piola, ¿no? Estaba más astuto, decía, no, en realidad lo que se mueve no es la bandera, es el viento. Vos no lo ves al viento, vos decís, no lo ves. Entonces yo te estoy llevando a un punto más sutil. Estoy mostrando algo que vos no ves. Vos ves la bandera, ok, esa es la parte material, la parte física, la parte externa. Yo te estoy mostrando la parte invisible, lo que realmente se mueve es el viento. Y entonces estuvieron discutiendo ahí 400 años hasta que se aburrieron y dijeron, maestro, a ver, vieron que pasaba el maestro, venga, a ver, ayúdenos porque no, estamos como en un callejón sin salida. Para él lo que ondea es el viento, para mí lo que ondea es la bandera. Y el maestro que les dice, lo que ondea es tu mente. Lo único que se está moviendo ahora es tu mente. Y mientras vos juegues el juego de la mente, el juego de ese movimiento de la mente, te vas a quedar perdido ahí. Y vas a buscar tener razón, y vas a luchar, y vas a conflictuar. Y uno de los peligros más grandes para el despertar espiritual es argumentar. Empezar a tratar de convencer. Un maestro no tiene que convencer a nadie, lo tiene que ayudar a despertar, pero despertar no implica convencimiento. Implica un grado más profundo que es conexión, que no es algo que se transmita con palabras, aunque las palabras nos ayudan a enseñar los conceptos que nos van a liberar de los conceptos. El trabajo de los conceptos es liberarnos de los conceptos. Cuando uno estudia con un maestro, estudia conceptos para liberarse de los conceptos, no para tener nuevos conceptos y aferrarse. Por eso, en última instancia, como veíamos antes, en el perdón, cuando el perdón realmente se aplica, te quedas sin conceptos. Uy, pero los conceptos del curso de milagro me dan igual, ya está.
Los perdoné también, los solté. ¿Se entiende esto? Bueno. Entonces, ¿qué es un milagro? Un milagro es una corrección. No crea ni cambia realmente nada en absoluto. Esto es importante. No es que antes la bandera ondeaba y después ondeaba el viento. En ningún momento ondearon ninguna de las dos cosas. Era la mente la que estaba jugando el juego a ver qué es lo que ondeaba. Y más allá del ejemplo, que obviamente es físico y es visual, en sí lo que nosotros, todos los ejemplos de cualquier maestro, siempre lo que buscan es que vos puedas ver a través de algo físico y algo visual, que vos puedas reconocer esto en tu propia mente. O sea, que hagas un paralelismo. Así como Jesús con sus famosas historias que están en el Nuevo Testamento, Él te cuenta historias para que vos veas ese reflejo en tu mente. Sea con el maíz, sea con sea con las diferentes historias que Él cuenta. Entonces, pero el milagro en realidad no genera un cambio real. Lo que hace es quitar un velo. Por eso no hay creación ahí. Mañana vamos a hablar de la creación. Pero acá no hay creación, acá hay corrección. ¿Qué es lo que hay que corregir? La percepción. ¿Cómo se corrige? Liberando lo que he aprendido. ¿Cómo se libera? A través del perdón. ¿Qué pasa ahí? Aparece un milagro. Entonces te dice, el milagro no crea ni cambia realmente nada en absoluto, que justamente es esto mismo que le decía, no se agrega ni se resta nada, o sea, no hay nada que cambie, simplemente lo que se abre es el velo de la ilusión. Y te dice, corrige el error, mas no intenta ir más allá de la percepción, ni exceder la función del perdón. ¿Qué significa esto? Que si estamos viviendo milagros es porque todavía estamos dormidos. Porque en lo real no hay ningún milagro. El milagro es una corrección de la percepción, pero en una percepción corregida no necesito corregir nada porque ya está corregida. Por eso, un concepto que nos tenemos que sacar, o tenemos que corregir, es que Dios nos tiene que perdonar o toda esa tontería. El curso de milagros te dice, Dios no te tiene que perdonar nada porque no te juzga. ¿Cómo? No se puede perdonar si no hay juicio. No se puede corregir si no hay error. No se puede sanar si no hay enfermedad. Quizá nosotros todavía estamos en este juego de la enfermedad y la sanación, el ego y la luz, el miedo y el amor, pero en lo que todo lo es, no hay dualidad y esto deja de existir. Y en última instancia, ese es el final del camino, donde ya no hacen falta milagros, no hace falta perdón, no hace falta mente alerta, no hace falta nada porque reconocemos lo que es y ya no nos perdemos en lo que no es. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Cómo llegamos? Bueno, ojo con los no vale pensamientos privados. Bueno. Esto es un refresh. Para los que ya lo estudiaron es un refresh y para los que no, quizás están diciendo, ¿y esto cómo se come? Bueno, con cubierto, como todo, ¿no? Nada de comer con la mano, porque no. Con cubierto, con servilleta y se limpian bien prolijito todo. Bueno, ¿cuál es la percepción del sanador? El sanador, obviamente, es alguien que ha percibido de una manera enferma, de una manera egoísta, de una manera conflictuada y ha ido perdonando y ha ido experimentando los milagros que se viven naturalmente cuando uno va aplicando el perdón. Entonces, en lugar de percibir a través del juicio, en lugar de percibir a través de la interpretación o de la argumentación o de la explicación o de el creer, bueno, hay una pregunta que a muchos les gusta, que es muy famosa para los que estudian el curso de milagros y la escuchan una vez y la recuerdan, que en el curso de milagros te dice, ¿prefieres tener razón o ser feliz? O sea, si tenés razón no sos feliz, porque tenés que defender la razón que creés que tenés. Ahora, si sos feliz no tenés razón, porque ¿qué tenés que razonar? Entonces, ahí está explicado los binomios conceptuales de los que hablamos al principio. Dentro de eso, la percepción del sanador ya es una percepción inocente. ¿Qué significa inocente? No significa más que no estoy juzgando. Lo que veo no lo juzgo. Cuando yo no juzgo lo que veo o lo que percibo, lo que hay es inocencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el curso de milagros? No percibas en la enfermedad más que una súplica de amor. Y ofrécele a tu hermano lo que él cree que no se puede ofrecer a sí mismo. Entonces, ¿qué implica esto? Que yo voy a ver en mi hermano
lo que quiera ver. Si yo elijo ver inocencia, voy a ver inocencia. Lo que yo le ofrezca es lo que voy a ver. Lo que yo le enseñe es lo que voy a aprender. Lo que yo le dé es lo que voy a recibir. O sea, otra vez, como lo vimos antes, lo que reconocemos es que tenemos un espejo. Y la inocencia, y esto es muy importante, a mí, por ejemplo, dentro del camino que fui experimentando, había momentos, quizás les puede pasar algo parecido o no, donde de pronto en mi mente juzgaba durante un cierto tiempo a alguien y de pronto lo veía presencial, me daba cuenta que no podía juzgar. Lo había estado juzgando en mi mente, pero cuando lo veo ahí enfrente ya no lo puedo juzgar. Ahí ves cómo funciona el ego por imagen. Vas generando una imagen de tal, me hizo tal cosa y tal, y por qué, y de pronto lo tenés ahí y te das cuenta que no puedes juzgar. Puede que les pase al revés, digan, no, yo no lo juzgo, lo ves ahí, lo querés matar, pero bueno, no sé. Cada uno con su experiencia, pero son experiencias posibles dentro de nuestro camino de despertar. Entonces, como venimos hablando, ¿qué es lo que ve el sanador? ¿Cuál es su visión? Es el espejo. Entonces te dice el curso de milagros, así es como deja a un lado el concepto que tiene de sí mismo. Así es como uno deja a un lado el concepto que tiene de sí mismo y se da cuenta de que contempla en todo el mundo, a todo el mundo según contempla a este hermano. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que en esa persona que tengo adelante estoy viendo el espejo de todo lo que hay en mi mente. Por eso te dice, según contempla a ese hermano, según contempla el mundo, o según contempla el mundo, según contempla ese hermano. Cada oportunidad con cada persona que tengo enfrente es la posibilidad de liberar todo, de ver todo, de entender todo. Por eso cada relación, cuando uno le empieza a ver desde esta óptica, de ser una relación particular o especial, puede dar el salto a ser la relación que me libera, porque en el otro ofrezco la liberación, doy la liberación, veo la liberación y lo empiezo a ver en mí. Entonces, el sanador en sí tiene esta comprensión del espejo y se da cuenta que en cada hermano ve, como te dice el curso de milagros, o alguien que juzga o alguien que te libera. Por eso también es importante empezar a enseñar todo esto, porque en principio, como les decía antes, si yo voy y me reúno con gente que no está en un camino de despertar espiritual, lo normal es que juzguen. ¿Qué van a hacer? Pobres tipos. Si no tienen las herramientas o el entendimiento de que están juzgando y no ven el propio ego porque no tienen la mente alerta y se dispara. Por eso dentro del camino, lo que te dice el curso de milagros es que cuando vos empieces a despertar y en una etapa más avanzada de tu transición, vas a empezar a tener compañeros poderosos a tu lado que te van a mostrar todo esto. ¿Sí? Y por eso puede que uno cambie de circuito energético de amistades, no porque los otros sean malos, simplemente porque ahora vos requerís compañeros que te van a acompañar en este proceso de despertar y que te van a ayudar a entenderlo. Y quizá en el ámbito anterior de tus compañeros de colegio o compañeros de lo que sea, o de trabajo, de pronto ellos no están viendo esto y hay una cuestión simplemente de vibración. ¿Sí? No hay que sentirse ni bien ni mal, es una cuestión de vibración y es una cuestión de búsqueda de lo que cada uno va buscando, va sintiendo y el camino que se le va mostrando. Entonces, en el libro de Brian Weiss, en un momento que entra en esta conexión con los maestros y el mensaje que le dicen es que siempre esté en conexión con, o siempre se relacione con gente de diferentes vibraciones, porque es ahí donde va a aprender. Eso está bueno, que te venís diciendo, estar no con la gente con la que vos te sentís cómodo nada más, porque donde más el espejo te va a mostrar es con la gente con la que tal vez no vibrás o pensás que estás en diferente energía. bueno, en sí eso, o sea, está bien y está mal. Siempre acuérdense que todo está bien y está mal a la vez, así no se perdían con... Porque en sí vos siempre te vas a encontrar con tu vibración. O sea, en sí te vas a encontrar con otras vibraciones, pero siempre te vas a encontrar con tu vibración, porque siempre lo que está viendo en el otro es tu propia vibración. Pero igual está bien porque implica que tengas la mente abierta y está mal en el sentido de que el otro no tiene ninguna vibración.
el otro es tu propia vibración proyectada hacia el ego, extendida hacia el amor. O sea, por eso todo está bien y está mal a la vez, ¿sí? Cuando uno puede entender eso, se puede evitar muchas comedias o dramas. Exacto, por eso lo importante es entender cómo funciona esto del espejo, porque en cada persona yo o me condeno o me honro, o me juzgo o me abrazo, o me acepto o me rechazo, ¿sí? Lo cual no implica tener que estar en un lugar en el que no sentís estar. Por eso una de las características también del despertar espiritual es la honestidad, porque si yo no quiero estar en un lugar, no tengo por qué estar ahí, no tengo por qué ir. Y no es por rechazar al otro, es por aceptar cuál es la vibración en la que yo estoy. Y por eso hay un proceso en ese plan de maestros, el que les nombré antes. Es importante que vaya habiendo maestros en todas las vibraciones o en los diferentes lugares, porque en cada lugar hay una vibración donde el maestro entra y libera, y el maestro entra y libera, y el maestro entra y libera. Y si tiene que ser, no sé, en un partido político, en un grupo de veganos, en un grupo de, no sé, un círculo de hombres o círculo de mujeres, o en tu trabajo, hace falta un maestro que entre y libere, entre y libere. Por eso la idea es que ustedes, a partir de comprender esto y con todo el trabajo de estudiar y el curso de milagros en profundidad y tal, si ya lo están haciendo, si no lo están haciendo, háganlo, y si ya lo hicieron, danse cuenta que no hicieron nada y vuelvan a hacerlo. En todo ese trabajo, ustedes ahora siguen su vida, y en ese lugar donde entren tienen que liberar, entrar y liberar, entrar y liberar, entrar y liberar. Eso lo que genera por espejo es que te estás liberando. Si vos entras a lugares donde se libera, donde se libera, donde se libera, donde se libera, y todos los días ves liberación y ves liberación y ves liberación, significa que te estás liberando. Ahora, si la liberación ocurre el martes de 3 a 4 y después todo película de terror, bueno, evidentemente, hay una tarea de empezar a enseñar, de empezar a guiar, de empezar a profundizar, de empezar a buscar con la búsqueda de encontrar y no de quedar en una búsqueda permanente. Claro, por ahí sí, hay lugares que por ahí podés elegir, hay lugares que por ahí, si no podés elegir, como puedes hacer un trabajo, lo podés ir transformando desde tu mirada, desde ver otra cosa en los demás y ir haciendo transformación. Por ahí, como que hay personas que sí o sí tenés que ver. También es verdad, hablan de tu mundo interno, lo que te rodea, Sí. pero también lo podés ir transformando, si tenés así situaciones, te van presentando, se te ponen adelante episodios de personajes así especiales que te vienen a enseñar. Pero si vos honestamente no elegís ir, porque es verdad, tu vibración es diferente, por ahí no vas a elegir ir a encontrarte con. Pero sí por ahí se te presentan situaciones donde te ves obligado a estar. Sí, en realidad nunca hay obligación de nada, y todo eso es un concepto aprendido que nosotros refrendamos, y en sí nunca hay obligación de nada, ¿sí? O sea, todo en realidad es totalmente libre todo el tiempo. Después, en realidad lo que sí es importante entender es que si estoy yendo a un lugar, no es porque esté obligado a ir, sino porque lo estoy eligiendo. Por eso el curso de milagros lo que te lleva a esa conciencia de esto lo estás eligiendo. Estás viviendo lo que querés vivir, de la manera que querés vivir, como lo querés vivir. Pero no es que hay una obligación de algo. O sea, todavía estamos en esa matriz de obligación. Pero en sí, ahora, es diferente cuando uno empieza a aceptar lo que ocurre, te das cuenta que no es que estás obligado a algo, es que vos estás ahora. Y en ese ahora no hay ninguna obligación de nada. Lo único que está ocurriendo es lo que está ocurriendo. O sea, es un punto donde el concepto incluso de obligación deja de ser una obligación. Dejás de obligarte a creer en la obligación. No hay obligación de nada. Lo único que estás experimentando es ahora tu experiencia presente. Y en esa experiencia presente podés estar en el medio del tráfico, en Buenos Aires o en Bogotá o en donde sea, con un tráfico, uy, ¿por qué me metí acá? Y ese ¿por qué me metí acá? Es un pensamiento del ego, porque vos simplemente estás ahí y nadie te está obligando a nada, vos estás ahí. O sea, quizá lo difícil es explicar lo no conceptual con conceptos. Por eso lo que decía, muchos maestros lo explican con los dos conceptos negándose a sí mismo. Está el pensamiento y el no pensamiento. ¿Qué tengo que ir hacia el no pensamiento? No, no tenés que ir al no pensamiento. Tenés que reconocer que hay pensamiento, no pensamiento y trascender los dos.
Tenés que ver que hay libertad y hay obligación y tenés que encontrar Por eso el curso de milagros tiene un formato que está bueno que lo entiendan cómo funciona. El curso de milagros te pone un concepto y te pone el opuesto. Y cuando vos tenés los dos conceptos hay que decir, ahí lo entendí. Está este y el otro, rompe los dos. Para quedarte sin concepto. Cuando vayan leyendo el libro, lo van a ir viendo esto. Me pone un concepto, me pone el otro, y de pronto me quedé en el aire. O sea, tengo el concepto de lo que tengo que hacer, tengo el concepto de lo que tengo que hacer, y de pronto no hay concepto. ¿Y entonces qué hago? Y no hay que hacer nada. Hay que romper con el juego de los conceptos. El juego de que hay algo que está bien, que lo que estoy diciendo está mal, o que me están juzgando, que no. En sí no hay nada. Ahora, esa nada es el todo, que es la experiencia que estamos teniendo ahora. Ahora nosotros estamos experimentando, si cada uno de ustedes observa su mente, lo que está experimentando en la mente es la nada. Pero en esa nada ves el todo. Entonces, ese juego que en principio parece un juego dialéctico, no lo es. Pero sí hay que explicarlo de alguna forma, hay que entenderlo de alguna forma, y si me siguen y están en un estado de mente alerta o ya se dieron cuenta que el esfuerzo es innecesario, simplemente estás escuchando y diciendo, bueno, dale, está bien. ¿Sí? Pero en sí también, eso es interesante porque dentro del camino van a aparecer, esto está explicado en el curso de milagros también, van a aparecer conceptos donde vos vas como avanzando. Es como le da la impresión de que vas avanzando. Y en última instancia el trabajo es reventar todos los conceptos. Reventar. Entonces, y ahí es donde, como lo vimos antes, el cuestionamiento tiene que entrar. Porque a veces podemos tener un concepto como un poco más avanzado que el que teníamos. Pero en última instancia sigue siendo un concepto, o sea, sigue siendo una barrera. ¿Es un poco más abierta? ¿La cárcel en lugar de 1 metro tiene 2 o tiene 5 o tiene todo el planeta? Sí, pero sigue siendo todavía una cárcel interna y una cárcel mental. En última instancia, ¡pum!, hay que reventar todo. Bueno, entonces, la visión del sanador, ya lo vimos. ¿Cuál es el tiempo del sanador? Bueno, esto lo hemos hablado. El tiempo del sanador es el presente. No se puede sanar el pasado. Si alguien les quiso decir que se puede sanar el pasado, los engañó. No se puede sanar el pasado, porque el pasado no está existiendo. ¿Cómo vas a sanar algo que no existe? Es ridículo. Entonces, el tiempo del sanador es el presente. ¿Qué es lo que dice el curso de milagros? En el presente se encuentran todas las cosas que son eternas, las cuales son una. La continuidad de esas cosas es intemporal y su comunicación jamás puede interrumpirse, pues no están separadas por el pasado. En el presente, vos querés saber qué es Dios, observa el presente. ¿Querés saber quién sos? Observa el presente. ¿Querés saber quién es el otro? Observa en el presente. ¿Querés saber cómo es la mente? Observa en el presente. ¿Querés entender lo que son las emociones? Observarlas en el presente. ¿Querés entender lo que es el akasha, lo que es el espacio? Observa en el presente. Todo existe ahora. El tiempo del sanador es el presente. Y acá tenemos un trabajo muy grande a hacer, a desbloquear, que nosotros hemos aprendido, y hay un montón de juegos terapéuticos que te dicen que tenés que sanar el pasado. Eso es mentira. Hay gente durante años buscando sanar el pasado y siempre tenés más pasado para sanar. Cada vez tenés más pasado, en lugar de tener menos, cada vez tenés más. Porque, no, pero sané la última relación, y ahora tengo que sanar la anterior, y ahora tengo que sanar la otra, y ahora tengo que sanar las vidas pasadas, y ahora tengo que sanar la vida futura, y la película se vuelve. Eso todo es mentira, no funciona, es un autoengaño. ¿Es un autoengaño en qué sentido? En el sentido de que seguimos creyendo que somos seres que existen en el tiempo, y ahí lo mejor que te podés hacer es agarrás, te pellizcás bien fuerte y te das cuenta que existís ahora. Y si no te pellizcás vos, va a venir alguien a pellizcarte, porque le estás pidiendo liberarte. Entonces, ¿cuál es la enseñanza del sanador? La liberación. ¿Y cómo lo podemos entender esto? El curso de milagros te dice, mientras tu hermano consienta sufrir, tú no podrás sanar. Atención, mientras su hermano consienta en sufrir, tú no podrás sanar. Si alguien consiente sufrir acá, lo molemos a golpes a la salida, porque no vamos a poder sanar el resto. Uno que consienta sufrir y el resto no podemos sanar. Bueno, ¿y qué te dice? Más le puedes mostrar que su sufrimiento no tiene ningún propósito ni causa alguna. Atención con esto. Esto es lo más santo, lo más elevado, lo más profundo que podemos hacer por otro. Mostrarle que no tiene nada que sanar.
que no tiene ninguna razón para sufrir, que no tiene ninguna razón para juzgar, que no tiene ninguna razón para estar en conflicto. Si uno le puede mostrar eso a otro, ahí vas a ver el milagro de manera inmediata, ¿sí? Obviamente, en tanto la otra persona esté abierta esté pidiendo liberarse. Y te dice, muéstrale que ha sanado y él no consentirá sufrir por más tiempo. Esto es muy simple. Si yo sané y muestro mi sanación y el otro me ve que yo estoy sanado, esto les pasa a los alumnos, muchos de ustedes me lo han contado mucho, me ven que estoy diferente, ¿y qué te pasa? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué estás aprendiendo? ¿Y cómo es la secta esta? La secta de la paz interior, ¿cómo se llama esa secta ahí que hace rituales ahí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando cambia tu vibración y los otros lo notan y te ven en paz, te ven más tranquilo, te ven de otra manera, bueno, obviamente van a buscar que vos les ayudes o que vos los guíes o que vos les enseñes cómo justamente experimentar eso. Y dentro de eso la idea es que ustedes ahora entiendan cómo es este camino, ¿sí? Para poder experimentar y para poder que otros empiecen a sentir a través de ustedes la paz, la alegría, la dicha, el silencio, la luz, la aceptación, el amor, porque en tanto lo empiecen a ver en cada uno de ustedes, se van a dar cuenta que ellos quieren lo mismo. Porque ¿quién quiere algo diferente? Nadie. El único tema es estar atrapado o no en el juego del ego, estar atrapado o no en el juego de la proyección y en todo lo que vimos como los 5 entendimientos del sanador y bueno, y otros más que podríamos seguir trabajando, pero bien. ¿Qué es lo que nosotros, y acá simplemente les voy a hacer un spoiler de lo que se viene o de lo que estamos haciendo, por eso nosotros generamos, que muchos la han escuchado, pero para los que no, quiero aprovechar el espacio para comentarla, que es la fundación, que es la OIDE, Organización Internacional para el Despertar Espiritual, que la idea es para que el día de mañana los que se sumen puedan ayudar en el camino del despertar espiritual. Por una razón muy simple, que lo que doy lo recibo, que lo que enseño lo experimento y que básicamente dentro del modelo que hoy los humanos nos manejamos, es importante o puede ayudar tener herramientas, como sean herramientas donde nosotros podamos empezar a guiar a otros, a enseñar y donde puedan llegar personas, unos puedan dar, otros puedan recibir, unos puedan enseñar, otros puedan aprender, teniendo la conciencia de que en última instancia todos estamos aprendiendo, todos estamos ayudando, todos estamos siendo ayudados y que en última instancia el trabajo del despertar es un trabajo mutuo y en conjunto, donde no hay nadie ni por encima ni por debajo. Lo que te dice al principio de todo el curso de milagros, en los principios de los milagros, te dice, el obrador de milagros o el que puede ayudar a otro a vivir un milagro es alguien que temporalmente tiene más y le da a alguien que temporalmente tiene menos. ¿Qué es lo que le da? Le da sabiduría, le da aceptación, le da la información correcta. Y ese que cree tener menos porque todavía está perdido en su mente, recibe eso de ese que aparentemente tiene más en el tiempo y al recibirlo vive el milagro, hace un cambio de conciencia y así el que dio todavía se expande más lo que dio, porque mientras más damos, más recibimos. Dentro de esto, y con esto cerramos esta tercera parte, lo que hay que entender es que cuando uno da sanación, o cuando uno da luz, cuando uno da sabiduría, la luz se expande. Y a diferencia de cómo funciona el ego, de lo que doy lo pierdo, lo que entrego lo dejo de tener, lo que en el plano de las ideas, en el plano espiritual, en el plano de la mente, lo que doy lo comprendo, lo que doy lo conservo, lo que doy lo recibo. Por eso cuando uno entiende esto, como te dice el libro, tenés que empezar a darlo todo. Y hablando de darlo todo, ahora lo que le van a dar todo es al café y a la masita para un poco de azúcar, un poco de cafeína, porque nos va a quedar el último módulo de esta tarde, donde vamos a cerrar todo lo que es esto. Así que gracias y nos vemos en unos minutos.